7:01 en la mañana. Ali, iniciamos el Comercio TV. Así es, saludamos a todos nuestros amigos televidentes que quieren estar bien informados aquí en este noticiero. Hoy hay que mandarles un abrazo grande a los que están de cumpleaños. No podrán celebrarlo como pues tradicionalmente se hace, pero en casa, porque ahí nos vamos a quedar. Así festejamos ahí nos vamos a nosotros festejar. Ayer el cumpleaños de mi hermana. Ah, mira tú. Nos tocó hacerle pastelito casero, eso. todo, porque no hay cómo salir, no hay cómo salir. Una manera distinta de celebrarlo. Lo que no tenemos que hacer, pónganlo en pantalla, por favor, mi querida Sarita. Hace una hora, Mercado Mayorista de Quito. Miren. Por favor, por favor, miren la fotografía. Mercado Mayorista de Quito hace una hora, antes de las 6 de la mañana. Les había dicho ya que van a ir solamente a abastecerse de acuerdo al último dígito de la cédula. No hay que estar en aglomeraciones, por favor. Amigos televidentes, evitemos. Esto es un foco de infección, hay que tomar conciencia. Parece que no entendemos, algunos ciudadanos no entienden. No ven la magnitud de lo que está pasando. Exactamente. No miden. Es por ello que las autoridades tienen que seguir implementando más ajustes, por personas como las que estamos viendo, que sabemos que son las menos, pero esas menos nos ponen en riesgo absolutamente a todos, así que más vale llamado a la ahora conciencia. Pare porque ustedes no quieren dejar de hacer sus actividades, pero luego, si esto se sale de control, nos va a tocar realmente una cuarentena de no poder salir para nada. Estamos hablando que esta cuarentena va hasta el 5 de abril, que tienen previsto las autoridades. A propósito de ello, hoy de 7:30 de la mañana, María Paula Romo, la ministra de Gobierno, estará hablando con nosotros. Justo estaremos preguntando cositas como estas. Sí, realmente hay que tomar conciencia, amigos televidentes, lo que les repetimos día a día. Por favor, quédese en casa, es la mejor manera que usted puede proteger a usted, a su familia y ayudar también a las personas que tienen que trabajar, a médicos que realmente están 24 horas luchando, cercando. Todos los que trabajamos, porque hay un grupo que estamos trabajando, que trabajamos para que ustedes estén bien, médicos, bomberos, policía, servicios básicos como alimentación, limpieza de las ciudades, servicios de protección del agua, seguridad. Hay guardias de seguridad privados que están trabajando. Todo este conglomerado, los medios de comunicación, los medios que estamos acá, todos nosotros, por gente como esa, nos ponen en riesgo. Exactamente, lo que se quiere es que haya menos presencia de gente en las calles, en los lugares. Así nos ayudan en realidad a protegernos también a nosotros que estamos trabajando por ustedes. Pero por supuesto, así que por favor, creamos conciencia, quédese en casa, seamos parte de los millones de ecuatorianos que queremos frenar este COVID-19, este virus que en el mundo entero lamentablemente se han tomado. Cada vez son más fuertes las restricciones justamente porque la población no entiende, no quiere entender la magnitud de lo que estamos pasando. Así es, por favor, tome las precauciones, acepte estas medidas por su bien. ¿Cuántos casos tenemos ya? Aquí en el Ecuador, 981 casos y con eso es lo que vamos a empezar. Les contamos que ya han sido confirmados estos 981 casos de coronavirus en el país y 18 personas fallecidas. La línea 171 por el momento evita que los centros de salud colapsen. Aumenta a 981 el número de casos confirmados de coronavirus en el país. La cifra de muertos asciende a 18. 1.347 personas en el cerco epidemiológico, 981 casos confirmados, 708 casos con sospecha, 18 personas fallecidas, 1.091 casos confirmados y 3 personas recuperadas. La provincia de Guayas sigue siendo la más afectada con 769 casos. Le sigue Pichincha con 65, Los Ríos con 28, Manabí 27, Azuay 23, Chimborazo, Bolívar y El Oro 9, Santo Domingo 7, Morona, Santiago y Sucumbío 6, Loja y Cañar 5, Imbabura y Santa Elena 4, Esmeraldas 3, Cotopaxi y Tungurahua 1. Estas dos últimas provincias se suman a la lista de 18 provincias afectadas. Tras el aumento de contagios en Guayas, el COE nacional lo declaró en zona de seguridad. Básicamente es ubicar un territorio, ¿no es cierto?, que temporalmente va a tener unas medidas especiales, es decir, aquí va a intervenir directamente Fuerzas Armadas, Policía Nacional y la Gobernación del Guayas. Mientras tanto, la línea telefónica 171 recepta las llamadas de personas con síntomas. Al momento, estos han sido los resultados para evitar el colapso de los centros de salud.
Que hemos evitado que más de 1 millón de ecuatorianos vayan a los hospitales, vayan a los centros médicos, vayan a los dispensarios médicos, y a través de esta plataforma 171 hemos recibido aproximadamente hasta al momento cerca de 900.000 llamadas. Quedarse en casa sigue siendo la principal disposición de las autoridades, informó Valeria Navarro. Y a medida que transcurren los días, aumentan las cifras de casos de coronavirus a nivel nacional. Hay preocupación por parte de las autoridades, quienes esperan ver el resultado de las medidas adoptadas hasta esta semana para evitar que en un futuro puedan colapsar los servicios de salud. Le contamos. Pasan los días y los casos de coronavirus confirmados, así como la cifra de víctimas mortales, sigue en aumento en el país. Desde que se conoció el primer caso el pasado 29 de febrero con una migrante ecuatoriana que había venido desde España, hasta este lunes, 24 días después, los casos ascienden a 981. El 13 de marzo, es decir, hace 10 días, iniciaba la curva con 23 casos. Ya para el 14 de marzo eran 28 y para el 15 de marzo eran 37 casos confirmados de coronavirus a nivel nacional. Pero la cifra no paró ahí y seguía en aumento. 16 de marzo, 58 casos. Para el 17 de marzo, la cifra se había duplicado. Ya eran 111 casos a nivel nacional. 18 de marzo, 168 casos. 19 de marzo, 260. 20 de marzo, 426 casos. 21 de marzo, 532. Pero de ahí al 22 de marzo se elevó a 789 casos, es decir, en 24 horas fueron 257 contagiados más y hasta este lunes 23 de marzo son en total 981 casos. Pero esa cifra muy pronto variaría, pues hay 708 casos con sospecha y 1.347 en el cerco epidemiológico. De acuerdo a esta curva epidemiológica, se aproximan días complejos. El gobierno espera ver el resultado de las medidas adoptadas esta semana. Los resultados de las medidas las vamos a ver a los 10 días. Al finalizar esta semana posiblemente deberíamos de ver resultados de las medidas. Hasta ahora estamos viendo las consecuencias en algunos casos, inclusive yo le diría, la desobediencia ciudadana. Pues habrá que llegar a un tope de casos para que de ahí los contagios disminuyan. Pero claro, todo dependerá de la predisposición de la gente. La cuesta de esta curva es muy pronunciada. Se ha demostrado a nivel mundial que ningún sistema sanitario puede responder y colapsa. O entendemos que nos quedamos en casa o vamos a llegar al día en que tengamos que escoger a quién salvamos y a quién no. Y eso no nos merecemos los ecuatorianos. Según el reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, hasta este lunes se registran 18 víctimas mortales, informó Marilyn Jaramillo. Y Galápagos se sumaría a la lista de provincias que registran casos positivos en el Ecuador. Así lo confirmó Norman Wright, presidente del Consejo de Gobierno del Archipiélago. Wright informó que se detectaron 4 casos positivos de COVID-19 importados de las personas que ingresaron a las islas. De igual manera, anunció que los pacientes estarían aislados y siguiendo todos los protocolos propuestos por el Ministerio de Salud Pública. Pese a todas estas acciones que hemos asumido, pese a todos los esfuerzos que hemos hecho, pese a que hemos tomado decisiones incluso con resistencia de algunos sectores dentro de la provincia, el día de hoy, luego de que enviamos las muestras correspondientes al INSPI, el Instituto Autorizado del Ministerio de Salud Pública para realizar las pruebas del COVID, hemos recibido ya la información clara de que las 4 muestras que enviamos efectivamente a este instituto han dado positivo, que estamos tomando todas las medidas del caso para fortalecer el círculo epidemiológico tanto en la ciudad de Santa Cruz como en la ciudad de San Cristóbal. Estos 4 casos están evolucionando favorablemente, la mayoría de ellos. Otro está en una situación de revisión, posiblemente en condición un poco más crítica. Sin embargo, los otros están siguiendo una evolución positiva y posiblemente puedan recuperarse. El MSP los tiene con aplicación de sus protocolos de aislamiento que han sido claramente establecidos y se seguirán llevando a cabo todas las medidas al respecto. Justamente 3 de las personas identificadas han tenido un ingreso desde Guayaquil a las Islas Galápagos. A consecuencia de esto, solicito absoluta y completamente a la ciudadanía que mantenga a sus adultos mayores en casa, a sus personas con vulnerabilidad, a las personas con discapacidad,
todas aquellas personas que están en un grupo de riesgo por ser adultos mayores o por tener enfermedades preexistentes crónicas complicadas, temas respiratorios, coronarios, renales, diabetes, son algunos de los ejemplos, problemas de VIH o personas que tienen problemas con el sistema inmunológico, deben quedarse en casa. El Ministerio de Salud se trasladó a Guayaquil, así lo informó Juan Carlos Ceballos, quien asumió esta cartera de Estado tras la renuncia de Catalina Andaramuño. El ministro informó que en esta semana llegarán al país 200.000 pruebas para el coronavirus. Le contamos. El Ministerio de Salud se traslada a la provincia de Guayas, así lo decidió Juan Carlos Ceballos, quien es el nuevo representante de esa cartera de Estado. Nosotros vamos a trasladar hoy el Ministerio de Salud a la ciudad de Guayaquil. Los guayaquileños necesitan que el Ministerio de Salud esté funcionando en Guayaquil. En su primera rueda de prensa, Ceballos desmintió que al país lleguen 2 millones de pruebas para verificar el COVID-19. Estas 2 millones de pruebas no van a estar disponibles el día de hoy, de acuerdo al proceso que la ministra anterior siguió. Aseguró que la cifra es menor. Que hemos hecho contacto con muchísimos proveedores, tanto locales como internacionales, para que las pruebas lleguen y van a ser cerca de 200.000 pruebas que llegan esta semana. Además, enfatizó que en Ecuador existen pruebas suficientes para confirmar el COVID-19 y detalló que son de 2 tipos, las PCR, que son más específicas, y otras de examinación rápida. Las PCR se utilizarán en las provincias más afectadas. Tiene una sensibilidad del 81%, pero eso se aplica solamente en aquellas poblaciones que ya han estado expuestas al coronavirus, prácticamente Guayas y Pichincha. Ceballos también confirmó cuál es el presupuesto destinado por el gobierno para enfrentar la emergencia. Alrededor de 120 millones de dólares es lo que se ha hecho. Sin embargo, comprenderá que de acuerdo a cómo se vayan presentando las circunstancias, de acuerdo a cómo vayamos viendo la modalidad de presentación de gravedad, el número de casos que tengamos, etcétera, etcétera, vamos a ir cambiando. Pero el nuevo ministro aseguró que se implementan protocolos de salud y enfatizó cuál es la medida más eficaz para evitar ser contagiado de coronavirus. La manera más fiable, la que se ha comprobado que existe, la que otros países han demostrado, es que la gente, a través de este distanciamiento social, ayuda para la modificación de la curva. Informó Valeria Navarro. En definitiva, quédese en casa. Nuestra compañera Sofía Intimilla está en el mercado Santa Clara. Allá desde el municipio de Quito se instauró una nueva modalidad de ingreso a los mercados a propósito de evitar lo que ya vimos en fotografía del mercado mayorista, las aglomeraciones en estos centros de abasto. Hay que destacar que son centros municipales de abasto con esta medida. Adelante, Sofía. Así es, Roberto, amigos, que tengan buen día. Hay que destacar que estos mercados en los que estamos en estos momentos son municipales y el mercado mayorista, nos había dicho el director distrital de comercio, que no es potestad de la administración del municipio de Quito. Sin embargo, dice que agentes civiles de tránsito, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas están también yendo en refuerzos a este sitio para poder ayudar a la ciudadanía y así poder ingresar de una manera ordenada y que no hayan aglomeraciones. Antes de ingresar al mercado de Santa Clara, me gustaría mostrarles las imágenes de los alrededores de esta zona, como no hay mayor carga vehicular. Ustedes están viendo al fondo una de las entradas de la Universidad Central y a esta hora no hay mucha presencia de vehículos. Pasa uno que otro vehículo, hay muchos agentes metropolitanos de tránsito en el sitio y al parecer en este sector la ciudadanía sí respeta las normas y este aislamiento social voluntario para evitar la propagación del coronavirus en nuestro país. Ahora bien, las autoridades nos habían señalado que hay 22 mercados de los 54 a esta hora abiertos, puesto que los mercados pequeños de varios sectores del distrito metropolitano no tenían una
bastantes visitas durante estos días de emergencia, por lo cual mejor decidieron cerrarlos y únicamente abrir estos grandes, los cuales no todos los puestos también están abiertos, eso es importante destacar, y a partir del día de hoy la ciudadanía solamente podrá ingresar de acuerdo al último dígito de su cédula, para lo cual entonces vamos a hablar con el señor Rommel, quien es el director y el coordinador distrital de los mercados, para que nos comente la información. Muy buenos días. Coméntenos, por favor, el objetivo evitar aglomeraciones, me decía usted. ¿Cómo va a entrar la ciudadanía a partir del día de hoy de acuerdo al último dígito de la cédula? Buenos días, Sofía. El día de hoy corresponde el último dígito de cédula de acuerdo al calendario, los que terminan en números 3 y 4. El ingreso acá al mercado va a ser por determinadas puertas que van a estar abiertas, porque no están todas las puertas abiertas. En ningún mercado van a estar todas las puertas abiertas. Ingresan por las puertas definidas, en donde va a haber un guardia, un personal del mercado y autoridades del municipio controlando el ingreso del personal con la cédula de identidad. Si la persona no tiene cédula, puede ingresar con la licencia de conducir, inclusive la misma papeleta de votación o algún documento en donde se pueda verificar la cédula de la persona y que sea la persona la que esté ingresando. Además me decía que habrá un tiempo de lo que la ciudadanía puede permanecer haciendo compras y luego ya tendrá que salir. Y también en el comunicado oficial que emitió el municipio de Quito manifestaban que una persona por familia puede ingresar a los mercados. Sí, el ingreso es una persona por grupo familiar. El objetivo de estas medidas es evitar las aglomeraciones. Entonces, en mercados en donde probablemente exista una afluencia grande de público, se va a ingresar por grupos, midiendo, estableciendo que el aforo del mercado no supere un 30, un 35% del mismo. Como digo, el tema es evitar que las personas estén muy cerca, muy juntas y evitar justamente la transmisión del virus. Muchas gracias. Y vamos a hablar con una de las comerciantes también. Muy buenos días. Me contaba usted, señora, que también es importante esto de que no todos los puestos están abiertos y aquí no hay aglomeración porque en cada piso hay muy pocos comerciantes que están distribuyendo los productos. Sí, no hay mucho, no habemos muchas compañeras porque hay personas en que viven lejísimos y hay personas en que no pueden transportarse. Entonces, dése cuenta, a la vez estamos 3 en cada plancha. Aquí están 2. En nuestra plancha están 2, 3 estamos conmigo. En la plancha de la señora presidenta y creo que están como 6. Y de todas maneras, usted cuando llega, yo estaba viendo que botaban cloro en los pisos, que limpian todo el lugar, hacen también la desinfección, ¿no? Sí, muy buenos días, señorita, y al medio de comunicación y a los señores de la Agencia Distrital de Comercio. La verdad es que aquí Santa Clara, nosotros estamos fumigando cada 2 horas, como es cloro con agua. Hacemos a las 6, 8, 10, 12 y 2 de la tarde que cerramos el mercado. ¿Cómo van los precios? ¿Han aumentado? Que unas cosas han aumentado, otras están normal. O sea, más que todo, como no hay también bastante carro que transporte el producto, entonces suben las compañeras Mercado Mayorista y San Roque. Entonces nosotros estamos trayendo poquito, o sea, para más que todo, como aquí no hay mucha afluencia en estos días, entran poca clientela también, entonces traemos poco también para poder salvaguardar y ayudarles a los compañeros de estos. Gracias, señora. Importante la información que nos señalan. Primero, que aquí no hay aglomeraciones. Después, la ciudadanía puede llegar acá porque son productos frescos y de acuerdo al número de cédula son buenas alternativas. Ustedes pueden ver cómo varios de los negocios a esta hora están cerrados porque expendían otro tipo de productos y no hay mayor presencia de personas en estas zonas. Así que eso también garantiza esa distancia que establece la Organización Mundial de la Salud y no nos aglomeramos en ciertos sectores, sino más bien sería el objetivo distribuir toda la ciudadanía de acuerdo a sus sectores en estos 22 mercados del Distrito Metropolitano y así también precautelamos nuestra integridad. Esa es la información hasta el momento. Ustedes continúan con más. Gracias a Sofía Intimilla. Importantísimo esto. Miren ustedes, un mercado ordenado. ¿Qué diferencia al mercado del Tejar que estuvimos viendo? La recuperación de ese mercado también es urgente y ver y reflejarse cómo se está viendo en el mercado de Santa Clara. Recuerde, mercados municipales, usted tiene que entrar con su último dígito de su cédula, o sea, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y viernes. Tiene que verificarlo para que haga sus compras y una sola persona por familia. Ale. Vamos a una pausa comercial. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, se refirió a la estrategia que se implementará en Guayas tras el alto número de contagio que se registra allá.
Le contaremos al volver de qué se trata. El gobierno nacional ha decidido pagar los bonos 2020 para esto para acceder a 2.000 millones de dólares en fuentes de financiamiento. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, ya lo vamos a contar al retornar. Son las 7:20 de la mañana, temperatura en Quito, en el distrito metropolitano, 8 grados centígrados. Está nublado la capital de la República. Recuerde, la prohibición de circulación vehicular para este día martes rige para los vehículos con placa terminada en 1, 3, 5, 7 y 9. Los vehículos privados que se desplacen únicamente podrán circular para abastecerse de alimentos y combustible, respetando la medida de toque de queda y pico y placa a escala nacional. Les habíamos dicho, estamos en breves minutos, más bien dicho ya en la línea telefónica, en minutos vamos a tener la conversación ya con la ministra de Gobierno María Paula Romo. Vamos a hablar de algunos temas que conciernen a la ciudadanía. De hecho, a la ministra le mandamos un abrazo grande, le saluda Roberto Álvarez Vandenberg, acá en el set principal de Televicentro. Ministra, buenos días, entremos en la materia. La curva del COVID, ¿cómo está? ¿Está dentro de las proyecciones? Roberto, buenos días. No escuché qué es lo que me preguntó, solamente escuché si está dentro de la prohibición. Hola, ministra, buenos días. ¿Cómo está? Espero que haya descansado también. A ver, yo le preguntaba si la curva del COVID está dentro del COVID-19, está dentro de las proyecciones que ustedes como gobierno lo han hecho. Ahora escucho su pregunta. Muchas gracias. Buenos días a usted, a todas las personas que nos escuchan, que lo ven en este caso. Gracias. En realidad, lo que tenemos en este momento es lo previsible en términos de comportamiento de que corresponde en estos días y en las próximas semanas un crecimiento de la curva. Lo que nos preocupa es la velocidad con la que la curva ha crecido en Guayas y Guayaquil. Si es que miramos las otras provincias, excepto por Guayas, en realidad el crecimiento es un crecimiento a una velocidad bastante menor, muy inferior, incluso a lo que ha pasado en otros países en los primeros días desde que aparecen las personas contagiadas. Pero Guayas y Guayaquil no son un problema solamente de una provincia, sí, claro, es de todo el país. Sin duda. Aunque logremos contener la curva en el resto del país, si Guayas y Guayaquil sigue creciendo a esa velocidad, pues pronto eso se convertirá también en un factor de contagio para el resto de provincias. Por eso no podemos mirarlo como un problema aislado, tenemos que involucrarnos todos y por eso también el gobierno está tomando medidas adicionales para controlar la circulación de personas en esa provincia. Tenemos que recordar esto, el virus se mueve con nosotros. Si nosotros nos movemos, se mueve el virus. Así que cada esfuerzo que hagamos para quedarnos en casa, cada decisión, cada organización que tomemos para asegurar nuestra permanencia en la casa, para cuidar a los más grandes, a los que tienen mayor edad, para que nuestros abuelos no pongan ni un pie fuera de la calle. Cada una de esas cosas no solamente nos cuida a nosotros, sino que nos ayuda a cuidar a los otros. Lo que tenemos que lograr es que esta curva, en lugar de crecer como una pendiente, casi de manera vertical, como fue aquí, que esa curva se aplace. A ver, ministra, pero en caso de incrementarse esto, ustedes adentro del gobierno se está valorando de tomar unas medidas adicionales, se tiene ya previsto justamente para la población, para frenar en caso de que la curva no logremos frenarlo con las primeras medidas. Bueno, las primeras medidas han sido ya muy radicales, ¿no? Las primeras medidas han sido muy radicales. Todos deberíamos entender que estamos en un toque de queda permanente. Para las personas que nos siguen pidiendo, que nos siguen sugiriendo, bueno, un toque de queda de 24 horas, así estamos. Lo que pasa es que tenemos algunas excepciones de las actividades que se pueden realizar fuera de casa. Por favor, lo que necesitamos también es mucha conciencia de las personas. Hace pocos minutos recibí ya el reporte de la noche de ayer del toque de queda, porque esa sí podría ser la diferencia. La diferencia es que durante el transcurso de las horas del día no estamos tomando detenidos por salir de la casa. Estamos preguntando a dónde va, estamos mirando el número de placa, estamos regresando a la gente a su casa. No estamos tomando detenidos. Pero yo creo que hoy amanecemos ya con 800 detenidos aproximadamente. Es una cifra grande. Entonces, imagínese usted lo que representa pasarnos las 24 horas del día deteniendo a cada persona que esté incumpliendo la medida. Significa que pronto vamos a estar en aislamiento obligatorio, pero todos presos.
Esa tampoco puede ser la solución. Tenemos que responder como sociedad, tenemos que comportarnos como adultos todos, tenemos que tomar conciencia de la gravedad de la crisis antes de que el aprendizaje sea demasiado doloroso. Mirémonos en el espejo de los otros países, por favor. Ministra, entonces, yendo a esto mismo, ¿usted cómo calificaría el accionar de la población en estos 10 días de emergencia? Tenemos de todo, porque también tenemos ciudades que han respondido muy bien, también tenemos ciudades que se ven casi vacías, en donde todo el mundo sale con su mascarilla, con su cubrebocas. Esto no es una obligación, es decir, no se va a ir preso si es que no se la pone, pero es una sugerencia, es una medida que puede ayudar para tener un mayor control de la situación. Entonces, hay ciudades en donde vemos que eso funciona muy bien, hay otras en donde vemos que casi se tratan de desarrollar con normalidad las actividades. Tenemos bailes que hemos tenido que clausurar, fiestas que hemos tenido que clausurar, personas que se tratan de desplazar para aprovechar yéndose de vacaciones estos días. Tenemos de todo, no es fácil calificar Pero el comportamiento ha sido el adecuado de alguna manera, ministra, de la población, ¿o todavía nos falta tomar conciencia? Nos falta tomar conciencia, nos falta tener disciplina, nos falta todavía comprometernos con las medidas. Ojalá lo podamos hacer pronto, porque de lo contrario no voy a ser yo la que haga la evaluación. La evaluación es la que vamos a tener en el número de personas contagiadas y en el número de vidas que se pierdan. Ahí es en donde vamos a ver cómo se comportó la población, cómo nos comportamos todos. No tiene que ser tan doloroso este aprendizaje. Ojalá todos nos quedemos en casa y las personas que no se pueden quedar porque sus actividades son esenciales para la vida, quienes no nos podemos quedar, siempre también pidiendo, hay que cuidar a los que nos cuidan, hay que proteger a los que nos protegen. Cuando salimos de casa estamos arriesgándonos. Ministra, a propósito de esto, en Galápagos hay un brote ya, 4 infectados. ¿Qué acciones va a tomar el gobierno? En Galápagos tenemos ya medidas restrictivas, ya el toque de queda es un toque de queda más temprano, ya tenemos un gran contingente ahí, pero por supuesto que es un lugar en donde el hecho de que las personas se agraven sería muy serio, porque Galápagos no cuenta con la infraestructura de salud para atender directamente emergencias graves. Así que vamos a tomar medidas muchísimo más duras, sí, vamos a seguirlas tomando también con Galápagos. El tema de los insumos preocupa al gobierno y a la población. ¿Se ha pedido tal vez colaboración a otros países? ¿Cómo está este tema, ministra? Sí, hemos pedido cooperación y colaboración a otros países, ya la hemos empezado a recibir, esto es así. Pero ¿qué países? Los países que tienen la mayor experiencia sobre este virus. Hace 3 meses esta pandemia no existía, en ningún lugar del mundo no existía. ¿Quiénes han aprendido de esta pandemia? Quienes ya la superaron, quienes pasaron por ella. Por eso la cooperación la estamos trabajando con China, con Corea, que son los países que apenas luego de 56, 57 días de esta crisis pueden ya empezar a contener. ¿Qué fechas exactamente, ministra Romo, estarían llegando las nuevas pruebas para la población para el COVID? ¿Y cuál es la cantidad finalmente que se va a traer? Tenemos más o menos 200,000 pruebas, 200,000 según lo que ha dicho el ministro de Salud, el nuevo ministro de Salud. Lamentablemente la exministra dijo y nos dijo a todos también en el gobierno una información que resultó ser falsa. Así que esto es lo que el ministro ha aclarado, pero no significa que no tengamos las pruebas suficientes para seguir atendiendo la emergencia. Tenemos miles de pruebas para seguir practicándolas, pero también se van incorporando laboratorios privados para que tengamos una mayor capacidad de hacer pruebas. Es lo que ha sugerido la Organización Mundial de la Salud. Ha dicho pruebas, pruebas y más pruebas. Esa es la mejor manera de enfrentar este momento y, por supuesto, con aislamiento y distancia. Ministra, hay 1.600 aproximadamente ecuatorianos varados en el mundo. ¿Cómo va a ser el gobierno ecuatoriano? ¿Qué planes está ya implementando? ¿Cómo los va a ayudar? Hay gente que nos ha enviado mensajes a nuestras redes que ya están sin dinero, que están durmiendo en los aeropuertos o donde pueden. Tenemos listo un calendario de retorno para vuelos humanitarios. No vamos a poder traer a todas las personas al mismo tiempo. Eso no se puede, no se va a poder hacer. ¿Por qué?
estamos con un régimen tan estricto de que nadie puede entrar, de que nadie puede salir, de que nadie puede moverse. Imagínense lo que implica traer a 2.000 personas más o menos a todas a la vez. ¿Cómo vamos a controlar su cuarentena? Porque ellos vienen a hacer un aislamiento obligatorio controlado por el gobierno. Entonces tendremos que hacerlo poco a poco, tendremos que hacerlo a lo largo de varias semanas para poder tener un calendario ordenado. Entiendo que ese calendario ya se publica hoy para empezar a llevar adelante, a autorizar determinados vuelos y así lo vamos a hacer. Las personas que están en condición de calle, ministra, los migrantes, ¿de qué forma el gobierno les está ayudando? También hay casos dramáticos ahí. Sí, claro que sí. El gobierno está trabajando con municipios, con empresas privadas, con sociedad civil y hemos logrado instalar albergues para que puedan permanecer en su aislamiento, en su instrucción de quedarse en casa. Yo lo decía ayer, qué difícil quedarse en casa para quien no tiene casa. Y muchas veces los ciudadanos no pensamos o no piensan en eso. Pues el Ministerio de Inclusión Económica está trabajando con municipios y tenemos albergues ya en casi todo el país para que puedan permanecer ahí durante esta crisis las personas en situación de calle. ¿Se está valorando ampliar, ministra, luego de todas estas medidas que está tomando el gobierno, si no son efectivas, ampliarlo del 5 de abril? Sí, todavía faltan muchos días para eso. Creo que debemos ir valorando cada día a la vez, cada día, cada semana. Todavía estamos a 2 semanas de que sea 5 de abril, pero en su momento será valorado para ver si se requiere extender la fecha. Por ahora, esa es la fecha, es el 5 de abril. Y la población de alguna manera tiene que comenzar también a prepararse si eso se da, justamente con las normas del teletrabajo y también del telestudio. ¿Cómo está? ¿Qué datos tenemos con eso, ministra? Perdone, otra vez oí mal, lo oí muy distante. No se preocupe, ministra. La ministra Romo, estamos conversando acá en Televicentro. Yo le decía, en los temas de la población tendría que comenzar también a pensar que se puede dar una ampliación del 5 de abril. ¿Cómo está el tema del teletrabajo, la productividad y también la teleeducación que ha pedido el gobierno que lo hagan tanto la empresa pública como la privada? Sí, el teletrabajo, yo creo que la situación nos ha obligado a toda velocidad a adaptarnos a esta posibilidad, pero claro, hay trabajos que no se pueden hacer a distancia. Sin duda. En los otros casos, los trabajos que se pueden hacer a distancia, hay muchos avances, hay plataformas que se han desarrollado, se están dando cursos, el apoyo tecnológico, todo esto está avanzando bastante bien. Y creo que a pesar de la gravedad de esta crisis, a pesar de lo serio y de lo doloroso que es el costo, probablemente esa será una de las consecuencias, ese será uno de los aprendizajes. El haber incorporado esta lógica de trabajo, esta modalidad de trabajo obligado, pero probablemente sacaremos también una lección sobre cómo podemos hacer este tipo de trabajo. ¿Hay una evaluación del gobierno ya? ¿Hay un porcentaje bueno de esto? ¿Ha habido una buena aceptación? ¿El gobierno está conforme con la ayuda que ha dado la empresa privada? Mire, no podemos quejarnos de la solidaridad que los sectores han demostrado. La empresa privada, en términos generales, ha demostrado gran solidaridad. Hay proyectos muy interesantes en marcha. Hay grandes esfuerzos que se están haciendo también para que el país no deje de producir, para no dejar de estar abastecidos, pero yo no diría solamente la empresa privada, sino también el campo, el agro, porque ellos son en gran medida los responsables de nuestra alimentación diaria. Entonces, así como una empresa o una fábrica, los campesinos que están sacando sus productos, la leche, los quesos, las papas, el verde, todas estas cosas vienen de manos trabajadoras que siguen produciendo para poder enfrentar esta crisis. Muy agradecidos con ellos. Ministra, 2 preguntas finales. ¿Ya se tiene pistas del incendio en la refinería del Pacífico? ¿Se tiene idea de quiénes irresponsablemente hicieron esto? Sí, la policía está investigando no solamente quienes prendieron fuego, sino incitadores que parecen tener una relación con dirigentes políticos de la provincia y del país. ¿Ya se tiene claro el bono de $60 a quiénes se lo van a destinar? Sí, claro que sí. Antes del anuncio ya estaba claro. El Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene algo que se conoce como el registro social. Tiene identificadas las personas y las familias en el Ecuador y cuál es su situación de pobreza, cuál es su situación económica. Hay 400.000 personas identificadas que viven del trabajo diario.
que tal vez tienen una pequeña peluquería que en este momento tiene que estar cerrada, que tal vez venden de manera ambulante en las calles, o un trabajador de la construcción, un gasitero que trabaja al día. Estas son las personas que están identificadas y que recibirán un apoyo para subsistencia desde la próxima semana. Ministra Romo, finalmente yo quiero que la comunidad que nos está escuchando y viendo en la señal de TVC, de Televicentro, conozca cómo es su día a día, porque también de cualquier manera usted está trabajando en favor de que el resto de la población estemos bien. ¿Cómo la pasa, ministra? ¿Cómo es su día a día? ¿Cuántas horas trabaja? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿A ratos le da miedo todo esto? Pero claro que sí. Nosotros estamos siguiendo esta crisis, trabajando las 24 horas al día, ya literalmente hablando unas 20 horas al día, porque tenemos problemas a toda hora, tenemos llamadas, tenemos que hacer ajustes y estamos trabajando. Yo le diría que todos en el gobierno de esta manera. A cada ministro también se le ha entregado, me refiero a las áreas que tal vez en este momento no están directamente involucradas en la emergencia. Por ponerle un ejemplo, el ministro de Educación Superior, el secretario de la CENESID, está encargado de supervisar, pero Pichincha, que además no tiene gobernador, entonces que necesita una coordinación entre instituciones, en este momento lo está haciendo el ministro Albán. La ministra de Turismo, los diferentes ministros, el secretario del Agua, nos hemos distribuido provincias, muchos están movilizándose a las provincias. Yo, entre el ECU, la Comandancia General de Policía, la coordinación con los alcaldes, que no ha sido sencilla, cada uno de nosotros, el vicepresidente, el presidente también siguiendo cada minuto, dando instrucciones, recibiendo los reportes, aunque él tiene que estar aislado por exactamente las medidas que le estamos pidiendo a la población. Ministra, mandarle un abrazo grande, agradecerle por su trabajo, y el país entero está siempre pendiente de sus acciones para poder de esta manera todos ser corresponsables de salir adelante ante esta emergencia. Así que le enviamos un buen día, ministra. Muchísimas gracias a ustedes, y el pedido, aunque parezca repetitivo, aunque parezca cansón, hay personas que aún no han escuchado las recomendaciones, hay personas que aún no han escuchado el número de contagios, hay personas que aún no han escuchado el número de muertos. Por favor, si ustedes lo repiten varias veces al día, si varias veces al día insisten con las instrucciones, su apoyo será todavía más grande. Gracias a ustedes. Gracias a la ministra María Paula Romo, acá conversando con nosotros en esta emergencia sanitaria, emergencia que es responsabilidad de todos nosotros. Quédese en casa. Tiempo de una pausa, ya venimos. ¿Cómo prevenir el coronavirus? Primero moje sus manos con agua. Tome jabón suficiente y frote la palma de las manos entre sí. Frote la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda y viceversa. No olvide lavar entre los dedos. Con su mano izquierda frote el pulgar derecho y después alterne de manos. Con la punta de los dedos frote la palma de las manos. Enjuague sus manos con abundante agua. Séquelas y con la misma toalla cierre el grifo de lavamanos. Recuerde mantener la calma y siempre estar informado por canales oficiales. El gobierno nacional ha decidido pagar los bonos 2020, esto para acceder a $2.000 millones en fuentes de financiamiento, dinero que permitirá al país enfrentar la crisis por el coronavirus. Así lo aseguró el ministro de Finanzas, Richard Martínez. Frente a la emergencia sanitaria que vive el país, el gobierno trabaja en 4 aspectos que son su prioridad: salud, alimentación, producción y estabilidad macroeconómica. Así lo dijo el ministro de Finanzas, Richard Martínez. En cuanto a las decisiones que se han tomado, Martínez aseguró que el gobierno ha decidido hacer el pago del capital de los bonos 2020, esto para acceder a un mayor financiamiento. Se pagan cerca de $320 millones para acceder a $2.000 millones de manera inmediata de las fuentes de financiamiento que tenemos ya gestionadas hasta el momento. Además, Ecuador debía pagar esta semana por concepto de intereses $200 millones, pero ese monto se renegociará y será usado para la emergencia sanitaria. Eso, insisto, nos permite aliviar la presión financiera para poder destinar esos recursos a los pagos de salud particularmente. De hecho, el día de mañana se hará un pago adicional de salud por $50 millones
para los distintos proveedores de... Martínez aseguró que Ecuador está a la espera de al menos $100 millones, esto para enfrentar al coronavirus. El Banco Mundial, $26,3 millones, el BID, $25 millones y la CAF, $51 millones, que están distribuidos de la siguiente manera: equipamiento y mejora de infraestructura médica, 45 millones, medicamentos, aproximadamente 23 millones, dispositivos médicos, 32,8 millones, y otros apoyos médicos, 1,7 millones de dólares. Aquí también se incluye el Fondo Monetario Internacional, que a través de un mecanismo brindará un nuevo crédito para Ecuador exclusivamente para enfrentar al COVID. Un instrumento de financiamiento rápido del Fondo Monetario Internacional que arribará en la tercera o cuarta semana de abril, que son cerca de $500 millones. Informó Marilyn Jaramillo. La Asamblea Nacional propone al gobierno suspender temporalmente, amigos, el pago de la deuda externa ante la crisis del COVID-19. Hoy martes el Pleno se va a reunir a través de medios digitales. Veamos. En medio de las discrepancias y quiebres que venían registrándose en la Asamblea Nacional, la pandemia unió a todas las fuerzas políticas que se pusieron de acuerdo para pedirle al gobierno suspender el pago de la deuda externa hasta que pase la crisis, pero van más allá y hacen un llamado para que esto se dé en toda América Latina y el Caribe. Requerir a todos los parlamentos de América Latina y el Caribe que nos unamos en una cruzada por la vida, que lleguemos a nuestros gobiernos a acuerdos de suspensión temporal de nuestra deuda externa. Una vez superada la crisis, se procederá a la renegociación de su pago, se generen planes de refinanciamiento emergentes por parte de organismos internacionales. El documento está suscrito por el presidente de la Asamblea, César Litardo, y los jefes de bancada, de AP y aliados, Jimena Peña y Esteban Albornoz, del BIN, Edi Peñafiel, del BADI, Franco Romero, de Creo, Luis Pachala, de Suma, Guillermo Celi, de la Revolución Ciudadana, Pavel Muñoz, y por los socialcristianos, Vicente Tayano. Estos legisladores además solicitaron que el gobierno disponga al Ministerio de Economía y Finanzas que todos los recursos en efectivo disponibles en la cuenta única del Tesoro se asignen para cubrir los gastos y las inversiones que demanda el estado de excepción. Algo que, a decir del exministro de Finanzas y experto en economía Mauricio Pozo, no es descabellado. Si hay la necesidad de tomar fondos de una u otra cuenta para atender necesidades de salud de la población, pues tiene que hacer, pero tiene que ser sobre bases ordenadas. Por lo que considera que suspender el pago de la deuda tendría que ser en consenso con los acreedores. Dejar de atender obligaciones, pero de mutuo acuerdo, de tal suerte que no se cierren las puertas del financiamiento internacional. Para este martes está prevista la sesión virtual 659 del Pleno de la Asamblea a las 11 de la mañana. En el orden del día se establece conocer y resolver el proyecto de resolución de compromiso político y social frente a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Informó Carolina Basante. Y desde esta semana, personas que estaban bajo la línea de pobreza y que no han recibido ningún otro bono serán contactados por personal del Gobierno Nacional para recibir el bono de $60 por los meses de abril y mayo. Esto mientras dura la emergencia sanitaria en el país. El pago del bono de $60 para personas que están bajo la línea de pobreza se realizará mediante 3.550 puntos habilitados de la Red Financiera Nacional y se cobrará de la misma forma que el bono de desarrollo humano. Esto es en base a la fecha que coincida con el último número de la cédula del beneficiario. Por ejemplo, si el dígito de la cédula termina en 1, se cancela el 1, 11 o 21 de cada mes. Y entregar desde el mes de abril, la primera semana, estos primeros $60. Hay que tener un poco de paciencia. Estos días estamos ajustando la base de datos que tiene el MIS, que nos ha entregado al Mintel. Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, hace hincapié en que el bono de contingencia es distinto al bono de desarrollo humano, porque será entregado solo a personas que viven el día a día. Desde esta semana habrá un proceso de contacto con ellos a través de teléfono, a través de una visita, a través de una llamada telefónica o un mensaje. El objetivo es disminuir el impacto económico en las familias de los trabajadores que más lo necesitan, garantizando un ingreso para que puedan permanecer en sus casas como medida de protección ante el coronavirus.
se van a contactar desde el MIES para justamente confirmar los datos de los ecuatorianos y entregar desde el mes de abril, la primera semana, estos primeros $60. Por otra parte, el ministro recordó que tal como lo había solicitado el presidente de la República, Lenín Moreno, se estaría ya entregando kits alimenticios a las familias más vulnerables mientras dura la crisis por el COVID-19. Informó Patricia Aldaz. Y el gobierno nacional dejó a criterio de las universidades la permanencia de sus estudiantes de medicina en los programas de internado en hospitales públicos. Esto luego de que 17 centros de estudio pidieron retirar a sus estudiantes de las casas de salud. ¿El por qué? Le contamos. El argumento principal de las universidades que pidieron al gobierno sacar a sus estudiantes de los hospitales es la preocupación por lo que sería exponerlos ante una pandemia sin la experiencia suficiente. Todavía no están calificados, todavía no están ni siquiera legalmente aprobados para ejercer directamente la medicina, sino que solamente hacen sus prácticas. Hay varias alternativas para que continúen con su internado rotativo, pero una de ellas es que colaboren con los call centers del Ministerio de Salud en la telemedicina. Una de las primeras y las más importantes es que ellos no hagan sus rotaciones en los sitios críticos. Pero por otro lado, 6 universidades manifestaron lo contrario y defienden la permanencia de los internos. Resaltan su importancia en el sistema de salud en estos momentos abrumada con la crisis sanitaria. Estos jóvenes internos rotativos están en el umbral de la graduación, de manera que estos ya son casi profesionales, han pasado un entrenamiento intensivo en los hospitales y, por supuesto, nuestra posición como rectores es que mientras están en los hospitales no se los exponga en los servicios donde se atienden pacientes infectados con coronavirus. Ecuador cuenta con 8.000 internos rotativos a escala nacional en 3 especialidades: medicina, enfermería y ginecobstetricia. 5.000 de estos estudiantes pertenecen a las universidades Central y Estatal de Guayaquil. Conversamos con algunos de ellos y efectivamente tienen la voluntad de seguir sirviendo con su profesión. Nosotros consideramos que el hecho de que nosotros salgamos de nuestros hospitales, de nuestras unidades asistenciales, pues conllevaría realmente a un quiebre dentro del sistema de salud, dentro de la red pública de salud. Pero creemos que lo correcto no es abandonar los hospitales, ¿no? Porque eso pondría en breve en serios peligros del programa del internado rotativo y el bienestar de los servicios en los que ratificamos que los internos hacemos un trabajo importante. Pero alertan que son vulnerables cuando no se les da los insumos médicos. Hay algunos casos en los que se nos facilitan los materiales, pero a veces dependemos de que una enfermera esté de mal gusto, que la persona de bodega esté de mal gusto y nos diga no hay mascarilla. Eso es lo que se evita, porque no estamos negando que haya o no hayan los materiales. Hay un dilema aquí, el hecho de que si nosotros vamos, nos convertiríamos como en un personal que está en riesgo y que puede poner en riesgo a su familia y aumentar el número de casos confirmados. Sin embargo, yo creo que si es que nos dan la protección adecuada, podríamos hacer nuestro trabajo bien. Y es que cuando una persona llega al hospital, muchas veces, por no decir todas, el primero que lo atiende es un interno que alivia la carga laboral de los especialistas, que hoy, más que nunca, se necesitan enfocados en combatir el COVID-19. Por eso lo único que piden estos jóvenes son garantías para seguir haciendo y contribuyendo en lo que se prepararon por años, informó Carolina Basante.